Recuerden el estudio que estamos haciendo. El título del estudio se llama La Resurrección, parte 3. Ya hemos estudiado el capítulo 15 de 1 de Corintios y estudiamos del versículo 1 al 19, que es: ¿los muertos resucitan? Sí, los muertos van a resucitar. Y en el 20 al 28, ¿cuándo resucitarán los muertos? Ya lo estudiamos. Y ahora es versículo 29 al 58. ¿Por qué resucitan los muertos? ¿O por qué resucitan? Y nosotros sabemos muy bien por qué van a resucitar los muertos. Para estar con Él en su presencia. Pero ya sabiendo eso, los invito a que vayamos a 1 de Corintios capítulo 15. Ya dije el título. Sí, al comienzo. Otra vez. ¿Cierto que dije el título? Sí, esta es. Sí, yo estoy loco, pero no tan loco. Ya dije el título y estamos continuando el estudio de la resurrección parte 3. Ahora nos vamos con 1 de Corintios capítulo 15, del 29 al... del 29 al 41. Felicito, ¿me colaboras? Sí, señor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria en vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y la otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Gracias, Fredicito. Del versículo 29 al 34, pruebas prácticas. La resurrección de los cuerpos es un evento futuro y va a ser realidad. Si la resurrección no existe, entonces podemos decir estamos creyendo falsamente. Pero la resurrección de los muertos sí existe. Una evidencia: Jesucristo resucitó entre los muertos. Aún así, en el versículo 29 dice: pero de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? En Corintio, en esa época, hubo un movimiento que se levantó y decían: como mi familiar murió, entonces yo puedo bautizarme en memoria de mi familiar para que él tenga salvación. Esa era la idea que estaba haciendo aquí Pablo, pero muchos estudiosos, hay muchas contradicciones contra ese versículo, pero lo que sí pasa es, en el contexto dice que
el bautismo, dicen que el bautismo entre los muertos era sustituto de una persona que había muerto. Una persona que se ponía en lugar de la persona que había muerto, entonces me voy a bautizar para que esa persona sea salva. No es verdad. En ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, habla que uno puede bautizarse en memoria de otra persona. Era una práctica que se estaba haciendo, algo que muchos estudiosos dicen que era una herejía, porque ya sabemos que la salvación es una cuestión personal y la salvación es en vida, no en muerte. Y aquí la segunda, los bautismos no es para salvación. Aquella persona que se bautice para ser salvo está equivocado. El bautismo es ¿qué? ¿Una qué? Una identificación, me identifico con Cristo en su muerte. El bautismo es, ¿cómo es? Muerte, sepultura y resurrección. Eso es simbólico de la muerte de Jesucristo, pero ningún bautismo salva a las personas. En cambio, ellos están haciendo algo mal, algo que era una herejía en contra de la palabra de Dios. Y es cierto, la salvación es ¿por qué? Por fe, ¿en quién? En Jesucristo. Ya sabiendo eso, ellos están tomando bautismos que eran vicarios, que eran bautismo vicario, que la persona tomaba el lugar del muerto. Es como decir hoy en día, hagamos una oración por aquella persona que murió para que tenga salvación. ¿Eso es bíblico? No. Porque la salvación es ¿qué? En vida. Y eso es lo que estaba haciendo, ellos hacían cosas no bíblicas. Igual que esa moda se está imponiendo en la iglesia de Corinto. Pero aquí tenemos que saber muy bien que ellos sí bautizaban a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero era en símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El bautismo, ¿qué es? ¿Una qué? Ordenanza. Jesucristo lo hizo. Ahora mi pregunta es, aquellas personas que ya han tenido un encuentro con el Evangelio, mi pregunta es, ¿ustedes son mejores que Jesucristo? ¿Por qué? Porque no se identifica con él en el bautismo. ¿Qué le impide? ¿Cuál es el requisito para uno bautizarse? ¿Creer en quién? ¿Usted ya creyó? No. Ah, bueno. Si no lo ha creído, te cuento. Si tú te mueres, te vas a ir al infierno. Ya. Eso lo hice, ¿o no? Pero si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Pero también uno se identifica con él en el bautismo. Le dice, no me avergüenzo del amor que siento. Igual, mire mi mano, tengo una argolla. No me avergüenzo del amor que siento por mi amorcito. Quiero que todo el mundo sepa que la amo. El bautismo es lo mismo. Pero mucha gente no cree. Como muchos no creían en la resurrección de los muertos. Y les cuento algo, en realidad va a haber resurrección de los muertos. Y va a haber resurrección de los muertos para juicio y para vida eterna. ¿Dónde va a estar usted? Pablo dice, si la resurrección no fuera realidad, en vano lo que estoy pasando, el sufrimiento. En vano lo que estoy pasando llevando el Evangelio. Sí, si no es resurrección, lo que estamos haciendo es nulo. Y acá Pablo dice 3 contradicciones de los que niegan la resurrección. Acá explica la forma de bautismo. Ustedes, si no creen la resurrección, ¿por qué se están bautizando en nombre de los muertos? Si no creen, es ilógico. Si no creen, entonces mi trabajo que estoy haciendo es en vano. Entonces, si no hay resurrección entre los muertos, pues comamos, bebamos y disfrutemos la vida, porque cuando muramos ya no vamos a existir.
Pero sabemos que si morimos en Cristo, vamos a ser resucitados. Y si no, también. Por eso es que es importante que nos vayamos a Juan. Ahí está Juan. Y espera que me perdí acá hoy. ¿Lo leemos? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Miren que es muy importante ese versículo. Aquí habla de las dos resurrecciones, tanto para vida eterna, para condenación. Pero ¿qué nos dice a comienzo? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno. Entonces por obras. No. Muchos han interpretado mal este versículo. No es por obras. Los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Creer en quién? En Cristo. Y lo que hicieron lo malo, ¿qué es? No creer en Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿dónde están ustedes? ¿Han creído? Gloria a Dios. Si han creído y mueren, ¿para dónde van? Jesucristo lo va a resucitar. Y si están vivos y llega Jesucristo, ¿qué va a pasar? El rapto, ¿cierto? Bíblicamente, ¿o no? Ahora mi pregunta es, ¿usted ha experimentado el poder de Dios en su vida? Aquí explica primero el 29 que no era lógico el bautismo para entre los muertos, que eso no es bíblico. Es lógico que nosotros trabajemos y hagamos las cosas si no creemos en la resurrección. Mi pregunta, si usted no cree en la resurrección, ni cree que Jesucristo dio la vida por usted en la cruz, ni que la salvación es por fe en Jesucristo, no es por obras, y que usted quiere vivir una vida apartada de Dios, ¿qué espera de la vida? ¿Dónde va a estar? La vida no la tiene comprada nosotros. Pero acá el apóstol termina la aserción diciendo o presentando las acusaciones. Pero aquí hoy me traicionó la resurrección de los muertos. Ya sabemos que va a venir, versículo 29. Ahora sí ya me ubiqué, ya entré donde ya estaba. Y en el versículo 35 al 40 nos dice cómo van a resucitar los muertos. En el 49 al 57, cómo es la muerte. Y del 50 al 41, al 58 nos dice cómo va a ser el rapto. Son tres áreas importantes. ¿Por qué no voy a pasar? Porque yo le dije a ustedes los versículos, para que cuando usted lo lea va a entender esa porción. Va a ser muy fácil. Ya hemos hablado que Jesucristo va a venir por su iglesia, que se va a parar en la nube y que va a ¿qué? A resucitar a los muertos que han muerto en él, que han muerto en la fe cristiana. Después de la resurrección va a venir ¿qué? El rapto de la iglesia. Y mucho va a pasar la tribulación, el reinado del apocalipsis, va a ser muy fuerte. Eso es realidad. Cuando lean ustedes, es cierto, pero muchos no creen. No creen que eso va a pasar. Muchos no creen que cuando usted se muera, Juan 5, ¿va a tener vida eterna o vida de condenación? Ya. Ahora la pregunta es, ¿usted qué está haciendo? ¿Cree en la resurrección de Jesucristo? Sí. Entonces, ¿por qué no le ha rendido su vida a Él? ¿Por qué vive como vive? ¿La vida es suya? ¿Usted dispone de su vida?
No, y a mí ese versículo nos va a llevar a la resurrección, pero a mí me impresionó o llegué a la conclusión, si nosotros ya hemos estudiado estos versículos, ya sabemos, es algo elemental, y Juan 5 nos lo resume, pero llegué pensando el versículo 33, fue diciendo, me ayuda de 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Mire que Pablo, ellos sabían que Jesucristo había resucitado. Habían experimentado el poder de Jesucristo, pero tenían dudas de que si iban a resucitar con un día de los muertos. Y Pablo dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero dice, no nos engañemos o no se engañen. Algo importante. ¿Por qué? No se engañen, porque va a pasar, va a ser realidad que Jesucristo va a venir por su iglesia. Va a ser realidad que va a haber juicio final. Va a ser realidad que muchos van a ir al infierno y al cielo. Es realidad. No nos engañemos. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a eso es lo que estaba pasando con Corinto. Las malas conversaciones y las malas doctrinas estaban que las personas se apartaban de la verdad. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Pero dice, verá ¿qué? Debidamente y no pequéis. ¡Wow! Son exhortaciones que a mí me cuestionaba. Y yo decía, ¡wow! ¿Qué conversaciones malas me están corrompiendo y me están apartando del Evangelio? ¿Qué me está corrompiendo y me está poniendo a dudar que yo voy a resucitar con mi Señor Jesucristo? ¿Qué me está poniendo a mí en duda? ¿Será que yo voy a resucitar? Si usted creyó en Jesucristo y genuinamente su vida se partió, usted va a resucitar con Él y va a tener vida eterna. Pero aquí me cuestionó mucho el versículo 34. Verá debidamente y no pequéis. Y yo era, bueno, Señor, sí, yo trato de una vida para ti, consagrado. El Espíritu Santo me redarguye en todo lo que yo hago, lo malo y lo bueno. Pero me llegó una pregunta, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza. ¿Para vergüenza quién? Lo digo. Y a mí me cuestionó. Muchos conocen y tienen la seguridad de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Tienen la certeza que ellos cuando mueran van a resucitar con Jesucristo. Sí. Y que si viene en este momento Jesucristo, vamos a ser arrebatados con Él. Tenemos esa certeza. Y sabemos muy bien la resurrección entre los muertos. Y sabemos los tiempos proféticos, que a veces lo dudamos. ¿Será que es cierto? No, eso es realidad. Va a pasar. Y se están pasando. Pero mi pregunta era, para mí personalmente, ¿estoy velando y no estoy pecando? Porque algunos no conocen a Dios. Y a mí me cuestionó mucho. Las personas que están al lado mío en mi trabajo, en el estudio, ¿han conocido quién es Dios o mi Señor Jesucristo a través mío? Hay personas, para vergüenza mía, al lado mío de mi trabajo, que no han conocido el Evangelio de Dios por mi boca. Para vergüenza mía, hay personas que están al lado mío
y no tienen el mensaje de la resurrección. Y el mensaje de la resurrección primero, ¿quién es Cristo? Es la primicia. Y a mí me cuestionó mucho ese versículo. Sí, estoy velando. Estoy tratando que las malas palabras o las malas amistades no me corrompan, ni me hagan apartarme del Evangelio. Sí, creo que cuando muera Jesucristo me va a resucitar entre los muertos, y si Él va a venir, me va a llevarme con Él. Tengo la fe y la certeza, la seguridad de mi salvación la tengo muy segura. Pero algunas personas que están al lado mío, para vergüenza mía, no conocen nada del Evangelio. Me impresionó esa porción. Estamos hablando sobre la resurrección. Y la resurrección, ¿qué le está diciendo? Usted tiene vida eterna. ¿Por quién? Por Jesucristo. Por fe. Pero antes de esa buena noticia hay una mala noticia. La mala noticia, ¿qué es? Que aquella persona que muera sin Cristo, ¿para dónde va? Al infierno. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos en eso? Que aquella persona que crea en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cierto? Son dos realidades. Ahora mi pregunta, si usted y yo creemos en la resurrección, que vamos a resucitar con Jesucristo, entonces, porque hay personas al lado de nosotros que no conocen nada de la resurrección, para vergüenza de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? No creyendo en la resurrección, dicen muchos estudiosos. Porque aquella persona que sabe la verdad, la conoce y no la enseña, es porque no la cree. A mí me impactó eso. Aquella persona que sabe la verdad y la tiene, pero no la practica ni la enseña, es porque no la cree. ¿Cómo voy a decir a alguien, vaya allá, si yo no creo? ¿Cómo le va a decir a la otra persona, oye, crea en Jesucristo? Mire, tenga fe en Jesucristo, porque con Él hay vida eterna. Si usted no tiene fe en Jesucristo y te mueres, te vas al infierno. Pero ¿cómo voy a decir esa mala noticia? En Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. ¿De cuál? De Adán y Eva. ¿Cierto? El postero Adán. Ahora, si usted no cree, bien, me parece bien que se quede callado y que no enseñe nada del Evangelio ni de la resurrección. Es lógico. Pero si usted está creyendo que Jesucristo murió entre los muertos, resucitó y que hay vida eterna por Jesucristo, y usted, para vergüenza suya, hay personas, compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, compañeros de estudio, vecinos, que no han conocido el Evangelio porque usted no abre la boca. ¿Sí me voy a entender qué voy? Y eso es importante. Hoy muchas personas asisten por asistir, y no es eso. El Evangelio es de compromiso. ¿Con quién? No con una religión, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me casé, me comprometí a vivir una vida honesta y cuidarme y vivir puro para mi amorcito y serle fiel a ella. Cuando lo hice por Cristo, que cuando lo recibí como mi Señor y mi Salvador, dije, Señor, quiero vivir para ti. Quiero que tú seas el centro. Eso lo hice yo. Ya no quiero lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero muchos no quieren recibir a Cristo, tener fe en Jesucristo, porque mis emociones o mis principios se van a ir. Si usted y yo creemos en que Jesucristo murió en la cruz, también creemos
que muchas personas se van a ir al infierno. Muchas. Eso es una realidad. Y si usted sabe la verdad, entonces lo que a mí me impactó fue el 34. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra. Y para vergüenza de muchos que se llaman ser hijos de Dios, al lado de Él hay personas que no conocen el Evangelio. Y usted dice, soy el hijo de Dios, pero no abre la boca para que otras personas sepan el Evangelio. Si esas personas se mueren sin Cristo, ¿para dónde van? Para el infierno. Si usted se muere, ¿para dónde va? Y los que están sin Cristo, ¿a usted no le importa? ¿Por qué no abre su boca? ¿Por qué no abre su boca y le enseña el mensaje de la resurrección? Y el mensaje de la resurrección comienza con una mala noticia. ¿Cuál? Todo el mundo está destituido está destituido de la presencia de Dios por el pecado. Cualquier persona que muera sin Cristo Jesús se va al infierno. Usted puede decir, yo ya me salvé, tengo a Cristo, creí en Él. ¿Y sus familiares? Usted es de esos que dice, soy cristiano, y se come un pan y delante hay un mendigo o alguien pidiendo comida y usted disfrutándolo. ¿Usted puede disfrutar ese pan? ¿Sí? ¿Usted lo puede disfrutar ese pan? O esa bandeja paisa y usted con esa, en mi caso, una bandeja rica, y hay una persona ahí hambrienta, ¿usted puede disfrutar esa bandeja? Entonces, ¿por qué lo están haciendo así en la vida espiritual? ¿Por qué están haciendo eso espiritualmente con otras personas? Tienen semejante banquete, para ustedes, y hay personas necesitadas espiritualmente y a usted no le importa. ¿Por qué? Porque usted no vive la resurrección. La resurrección se la voy a resumirla en pocas palabras. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día. ¿Sí? Está en la diestra de Dios Padre. Va a venir por su iglesia en las nubes y va a resucitar a aquellas personas que han muerto en fe, en la fe de Jesucristo. Y los que no, y pues va a venir el rapto. Y va a venir la segunda resurrección, que va a ser de los que no han creído. Y ellos van a ser resucitados para condenación. Y va a pasar el apocalipsis, el milenio, va a estar 1000 años reinando acá, y pues va a mandar a la muerte, al Seol, todo. Eso es realidad. Es una realidad. Como una realidad de que si usted se va a morir. Esa es una realidad, ¿cierto? Todos nos vamos a morir. Si no viene nuestro Señor Jesucristo en este momento. Pero la muerte es segura. También es segura que hay resurrección entre los muertos. ¿Qué está haciendo con ese mensaje? ¿Qué está haciendo? Usted puede decir, pero hago todas las cosas, pero gracias a Dios, todas las personas que están al lado mío conocen el mensaje por medio mío. O puede decir, o va a decir, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza mía en mi trabajo, para vergüenza mía en mi casa no hay personas que conocen a mi Señor Jesucristo. Hay cristianos, para vergüenza de ellos, que muchos no saben que es hijo de Dios por su testimonio. No sé usted qué está haciendo, pero le cuento algo: vivir para Cristo no es una religión, y es para machos, porque es decirle a Él, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí, y no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que yo haga. Eso es para machos. Pero muchos no quieren dar el paso de fe para decirle, Señor, quiero que tú te glorifiques en mi vida.
y vienen y calientan puestos. Y cuando usted se muera va a decir, bueno, usted calentó puestos tantas veces en la iglesia, entonces tiene media vida de salvación. No es así. Porque la salvación es por fe en Jesucristo, no por cuantas veces usted venga a recibir un estudio o lea la Biblia. No es así. Pero en realidad va a haber resurrección entre los muertos. ¿Y usted dónde va a estar? Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Ayúdanos, Señor.